Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las confabulaciones. Mi nombre es Daniel Vázquez y mi asesor fue el doctor Jorge Carlos Holguín. Con respecto a por qué escogí este tema, tenemos que tener dos cosas presentes. Una situacional, lo primero es que es una revisión de psicopatología que era necesaria para este momento de formación, que a la fecha pues esta es mi primera exposición de la especialización en psiquiatría. Lo tercero es que mi asesor, el doctor Holguín, pues me dio unas propuestas que ven ahí en la pantalla. Y ya con respecto a mi motivación personal, entonces yo tengo un gusto por el estudio de la memoria y el hecho pues, de que la confabulación es un tema que es sujeto al debate, y esto pues me llama mucho la atención, entonces por eso fue que escogí este tema. Con respecto al contenido, entonces vamos a hablar un poco sobre la memoria, sobre clasificación y sobre mecanismos de la memoria. Vamos después a hablar un poco de definiciones e historia relacionados con el término de confabulación, luego algunas clasificaciones que han presentado los distintos autores, luego de teorías explicativas sobre cómo se dan o por qué se dan las confabulaciones y algunas asociaciones clínicas que se han descrito. Luego vamos a ver modelos de memoria y relación con otros términos que pueden estar o pueden confundirse con el término de confabulación, y vamos a hablar finalmente de algunas cosas. Entonces, sobre la memoria tenemos este video que fue enviado previamente a cada uno de ustedes, en donde casi que podemos sacar unas conclusiones grandes. Lo primero es que la memoria es lábil, que esa capacidad de guardarse la información también es lábil y que puede ser influenciada por muchas sustancias, incluyendo pues el midazolam. Y también, según los experimentos que vemos aquí, que el procesamiento del cerebro o la respuesta ante distintos estímulos, por ejemplo, cuando nos hacen una pregunta, aparece incluso antes a nivel cerebral como un biomarcador, por decirlo así, que la misma respuesta o la misma manifestación verbal. Entonces, esto nos va a dar algunas herramientas para que entendamos un poco mejor los modelos que vamos a presentar a continuación. Entonces, recordemos, bueno, con esta frase les traigo a Facundo Manes, que, que él nos dice: la memoria humana es un acto creativo. Cuando uno evoca una memoria, la memoria se hace inestable y se puede agregar nueva información. Entonces, según esto, cada que nosotros recordamos, lo cual es necesario para no olvidar, cada que nosotros recordamos se va a llenar un poco más de contenido, o a cambiar un poco ese contenido según las experiencias nuevas que nosotros estamos viviendo, la emoción que tenemos al momento de recuperar esa memoria. Entonces tenemos unas formas de almacenamiento, también algunos lo llamarán como tipos de memoria. Entonces está la memoria sensorial, que es esa memoria como del instante. Es una memoria que dura milisegundos y que tiene la capacidad de manejar múltiples estímulos. Es la memoria de casi que de nuestra interacción del momento presente con el entorno que habitamos. Tenemos una memoria de trabajo que se describe como la capacidad de retener objetos, unos 5 a 7 objetos, pues objetos en la memoria por aproximadamente 2 a 5 minutos. La memoria a corto plazo, y es cuando esa información se puede guardar por más tiempo, es más limitada que esa memoria de trabajo, y podríamos considerarlo un punto medio entre la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. Entonces la memoria a corto plazo va a requerir un estímulo mayor, va a requerir que esas vías de memoria, esas redes de memoria sean recuperadas varias veces para que se fortalezcan esas redes y se pueda generar una memoria a largo plazo. Finalmente, la memoria la podemos dividir en dos grandes: la declarativa y no declarativa. La no declarativa es aquello que nosotros sabemos que hacemos, pero que no podemos manifestar con palabras. Por ejemplo, saber tocar el piano, saber jugar o practicar algún deporte. Esa experticia motriz que no podemos describir o que no podemos evidenciar con palabras, es la memoria no declarativa. Y la declarativa es todo lo que podemos referenciar. Entonces se va a dividir en dos: en la episódica, que nos va a hacer como alusión a la memoria de la persona, la autorreferencial,
a esos recuerdos que están acompañados del contenido de tiempo y de espacio. Entonces es cuando pensamos, por ejemplo, yo que estaba haciendo ayer a determinada hora. Es una memoria que está acompañado de un momento en el tiempo y en el espacio, mientras que la memoria semántica es aquella memoria de conceptos que es atemporal. Nosotros sabemos las definiciones de las palabras, pero no sabemos cuándo las recordamos ni de dónde las aprendimos. Eh, y ya por último, pues tenemos una otra memoria, pues que no es tan frecuente, que sería la constructiva. Que la memoria constructiva es un poco esa memoria relacionada con las emociones, esa respuesta natural o incluso un poco visceral que se podría reflejar ante ciertos estímulos. Digamos que aquí el diccionario de psicología y neurociencias lo describe como un término general que se da a la memoria del material significativo que ha sido afectado por los propios esquemas, valores o actitudes preexistentes del individuo. Desde Bartlett se ha observado que las personas rara vez recuerdan los acontecimientos o la información con exactitud, sino que tienden a adaptar sus recuerdos para que tengan más sentido y concuerden con sus propias cogniciones y estilos cognitivos. Entonces vemos como de alguna manera esto nos hace un poco un llamado a lo que ya Facundo Manes nos decía en las diapositivas anteriores. Luego vemos en esta diapositiva un pequeño modelo pues, que construí para reflejar un poco ese proceso de memoria. Vemos cómo empezamos desde el lado izquierdo con unos estímulos externos, con unos estímulos internos que van a convertirse en experiencias, y específicamente pongo preguntas como un estímulo extra, porque las preguntas nos las podemos hacer a nosotros mismos como un estímulo interno o como estímulos externos, pero importante aquí es que las preguntas van a ser un estímulo tal vez un poco más fuerte, o por decirlo de una forma un poco más general, va a ejercer una mayor presión en el individuo para evocar. Entonces, pues más adelante vamos a hablar un poco sobre esa presión que ejercemos muchas veces dentro del interrogatorio clínico, que puede llevar a, a alteraciones en la evocación y en el almacenamiento de la información. Entonces, las experiencias se van a registrar por distintos procesos en el cerebro dependiendo del tipo de memoria. La idea es que una vez se registren y esas redes empiecen a crear y se empiecen a retroalimentar, se dé la retención de la memoria. Y aquí es muy importante tener en cuenta que hay otro mecanismo, que es el mecanismo del olvido. Por ejemplo, en el síndrome del sabio o de Savant, que pues, algunas personas tienen dificultades o la incapacidad para olvidar algunos aspectos puntuales. Vemos que hay gente que logra recordar grandes ciudades y después las pueden dibujar casi que a la perfección, como si fuera una foto. Son personas que van a tener otro montón de dificultades en otros aspectos de la vida, porque de alguna manera esa función es tan grande y abarca tanta capacidad de cerebral, por decirlo así, que se pierden otras funciones. Entonces, con esto que quiero decir, que el olvido es un mecanismo de defensa. Y después de la retención viene la recuperación. Entonces la recuperación puede ser, o se puede describir como en tres categorías. La demostración es esa expresión un poco más física o no verbal de la memoria. El recuerdo y el reconocimiento. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el recuerdo y el reconocimiento? El recuerdo conlleva todo un proceso de asociación con conocimientos previos y nos da una información o busca una información puntual, mientras que el reconocimiento se viene acompañado pues como con otro montón de sensaciones. La definición pues de Sims nos dice que el recuerdo es la recuperación con esfuerzo en la conciencia de información almacenada en un momento dado. Entonces trae a la mente algún recuerdo consciente de su ocurrencia previa. Y el reconocimiento es el saber que no está acompañado de ningún recuerdo consciente. Entonces pensemos, cuando nos encontramos con una persona y la persona nos parece rara, y nosotros, ve, yo creo que esta persona la conozco, y de repente hacemos clic y digamos que sí, reconocemos a la persona, esto se acompaña
de todo un sentido con respecto a quién es el otro, toda una gran carga de contenido, pero que no es, eh, no es propiamente o no hace alusión propiamente a un momento en el tiempo y el lugar. Vemos a alguno de nuestros padres y nos da emoción y esto no nos dice que es la persona que conocimos en determinado momento. Mientras que cuando recordamos a alguien, eh, digamos que de pronto es alguien con quien no hayamos compartido tanto, nos dicen, claro, esa persona que tú conociste en tal sitio. Y uno dice, ah, claro, entonces empezamos a combinarlo con experiencias personales en tiempo y en espacio, que es más o menos lo que representaría entonces el recuerdo. Y el recuerdo puede ser directo e indirecto. El recuerdo directo es cuando no nos representa, por decirlo así, ningún esfuerzo en el proceso de búsqueda. Es una información que está, por decirlo así, al alcance de la mano, mientras que el recuerdo indirecto debe pasar una serie de procesos de verificación en donde decimos, bueno, yo creo que es esto, ah, mentiras, pero también pasó esto, y empezamos a juntar ese posible recuerdo con otros recuerdos, otra información disponible para darle un sentido a eso que estamos evocando. Entonces, continuamos. Entonces, ya aquí pues quiero usar esta diapositiva para preguntarles a ustedes que están viendo esta charla, ¿qué estaban haciendo el martes 9 de agosto del 2022 a las 9 a.m.? Tal vez algunos digan, no, probablemente yo, pues era un día en semana, era una hora pues en la mañana, lo más probable es que yo estuviera rotando en el hospital, porque se ajusta un poco a una información grande e inespecífica que tenemos como de base frente a nuestra rutina. Pero, ¿qué pasaría si yo les pregunto entonces qué estaban haciendo el martes 11 de septiembre del 2001 a las 9 a.m.? Esto idealmente los que hayan nacido eh, antes del 1995-94, ¿cierto? Eh, pero para muchos de nosotros pues es claro que dónde estábamos cuando nos dimos cuenta del suceso de las Torres Gemelas. Entonces, esto para mostrarles cómo la memoria es un proceso tan dinámico que algunos eventos que están cargados de tantas emociones pueden ayudarnos pues, a recordar de una forma muy especial. Entonces termino esta sección con esta frase: somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos, de Jorge Luis Borges. Entonces hablemos un poquito de definiciones e historia relacionadas con las confabulaciones. La etimología de las confabulaciones viene del latín confabulari, con de contigüidad, y fabulari de hablar o fabular, podríamos hablar, que es tal vez sinónimo de conversar, y fabulación, pues que es la creación de historias. El uso vernáculo en Francia viene desde el año 1450, pero no fue sino hasta el siglo XX cuando en Alemania se empezó a usar el término de confabulación y hacer referencia a pacientes de memoria fabuleros, aquellos que sufrían de problemas de la memoria y que inventaban narrativas. También Korsakov pues, usa el término pseudo-reminiscencia, que lo define como un error verbal en la creencia de estar siendo correctos. Y entonces tenemos una definición tradicional de confabulación que nos dice que son reportes falsos sobre recuerdos. Y aquí vamos a empezar a desglosar un poco cada una de las definiciones para darnos una idea de a qué nos estamos refiriendo con confabulación. Entonces, reportes nos habla de una forma lingüística. Falsos nos habla de que son los resultados arbitrarios, por lo menos desde nuestro papel como clínicos o como entrevistadores. Y cuando hablamos de recuerdos, pues nos va a decir que algunos de estos entonces no son rastreables. Y una pregunta entonces de Badley nos dice, bueno, una afirmación es una mente sana que no ve sus errores evidentes. Con esta definición de una mente sana que no ve sus errores, pues nos va a dar un campo o un paso a errores de memoria, pero también errores de percepción y errores de producción. Y les pongo esto señalado con azul
porque más o menos aquí es donde se va a centrar la mayor parte de la discusión durante esta charla y que se ha encontrado textos de psicopatología. Entonces vemos la definición de Butler, nos dice la confianza serena, las islas aisladas del déficit y la creatividad de las respuestas. Entonces cuando hablamos de confianza serena nos dice que el paciente cree en lo que está diciendo. Las islas aisladas del déficit nos habla que son unas falsedades puntuales, no es todo un déficit, no es todo un recuerdo que está afectado, sino unas falsedades puntuales. Y la creatividad de las respuestas, entonces sería creatividad versus sobreproducción, sobreposición, de contenidos, que esto lo vamos a discutir más adelante cuando veamos que para algunos autores la confabulación se origina de recuerdos que están ubicados o mal ubicados temporalmente, mientras que para otros es la creación de contenido completamente nuevo o tal vez un poco permeado con lo que se está viviendo o con las experiencias en el entorno. Entonces, Berríos nos dice que son narrativas inexactas o falsas que buscan aportar información sobre el mundo o sobre uno mismo. Y entonces vemos que estos son afirmaciones que intentan cubrir un déficit de memoria, es como lo caracteriza a él, y nos va a caracterizar pues las confabulaciones de tres maneras. Pueden ser verdaderas o falsas, pueden ser prosaicas o que tienen un sentido un poco más plausible versus fantásticas, y espontáneas versus provocadas. Son las tres de Berríos. Talan en 1961 entonces nos dice la declaración verbal o narrativa objetivamente incorrecta con las siguientes características. Entonces que sea más o menos coherente e internamente consistente, que sean falsas en contexto y a veces falsas en detalle, que se extrae principalmente del recuerdo y las experiencias, que reconstruye el contenido y modifica con mecanismos de recuerdo normal. Importante aquí, como empezamos a hablar de mecanismos normales que están involucrados en una respuesta a una falla distinta a estos mecanismos, y se presenta sin conciencia de distorsión o inadecuación. No tiene otra motivación que la de ser una información objetiva basada en datos reales. Luego Norman Hewin en 1965 entonces amplía un poco más el término y usa las confabulaciones para referirse a pacientes anosognósicos, por ejemplo con una ceguera cortical, aquellos que se les muestra un objeto que no lo reconocen pero que dicen que ven un objeto que es otro al que se les está mostrando. Entonces lo considera una confabulación, y él dice pues que son razones para no exponer la discapacidad. Entonces aquí empieza a aparecer un poco una connotación como de vergüenza del paciente frente a su discapacidad. Y entonces él nos dice, por ejemplo, un paciente hemipléjico que dice: no, mi artritis me está molestando, o estoy cansado de seguir sus órdenes y por eso es que no quiero mover mi miembro. Ya más adelante, ya luego en 1972, este autor Berline nos dice que es una falsificación. Entonces vemos que el componente de afirmación empieza pues a ser relevante acá, de la memoria. Entonces vean que se limita solo a la memoria, que se produce en la conciencia clara. Conciencia clara es un poco haciendo referencia a que no está en un estado delirante, en asociación con una amnesia derivada orgánicamente. Entonces vean que ya partimos de un déficit, que sería la amnesia, y un origen orgánico, entonces con esta definición. Luego Mercer en 1977 nos dice una respuesta que no solo es falsa. Entonces partimos de que si es una respuesta, entonces debe haber una pregunta, es decir, de por sí sería provocada, sino que puede incorporar rasgos extraños o fantásticos, lo cual empieza a aparecer apenas ahorita, y el paciente parece incapaz de utilizar sus propios recuerdos o las pistas externas del entorno para censurarla. Entonces hablamos de desinhibición, y un requisito previo necesario para la confabulación es el deterioro de la función de memoria. Entonces hablamos de un deterioro de la memoria. Joseph en 1986 entonces nos dice: las áreas lingüísticas actúan para llenar estos vacíos con información que, aunque apropiada, está vinculada de alguna manera a los fragmentos recibidos. Entonces vemos que para este autor hay un origen en el lenguaje,
que hay unos vacíos de memoria que se van a rellenar, y que dice que puede ser o que es adecuado, y que está relacionado con factores externos. Entonces empieza a aparecer un poco esa definición que les mencioné anteriormente de cómo se puede permear por recuerdos previos, que nos da una información, que puede estar encajada de distintas maneras, pues, o que tenga un origen de distintas maneras encajada en un déficit. Entonces la hipótesis del llenado de brechas entonces supone un déficit de memoria y se ha utilizado como un criterio externo para diferenciar la confabulación de los delirios. Goodwin entonces en 1989 nos dice la dislocación de los acontecimientos en el tiempo y la fabricación de historias para rellenar secuencias olvidadas. Se diferencia de la mentira en que el individuo no intenta engañar conscientemente. Entonces vemos que hay una discordancia entre el acontecimiento y el relato, lo cual desde la entrevista clínica es tal vez nuestro mayor reto. Una intención que es rellenar olvidos y que no es consciente en general. El hecho de no ser consciente es una constante en las definiciones. Moscovich nos dice que es una mentira honesta y nos da unas características, una información evidentemente falsa. Entonces esto empieza a resolver un poco esa duda durante la entrevista, pero también amplía la variabilidad en intervaluador. Es autocontradictoria, sin intención, por declaración o por acción. Esta empieza a confrontarse un poco con otras definiciones y puede aferrarse al confrontarlo con la verdad, con respecto, pues, haciendo referencia al paciente. Luego Snyder en 1996 descuadra un poco estas tendencias en las definiciones que veníamos viendo y nos dice que es una falsa percepción del estado corporal o del mundo externo. Entonces cuando hablamos de percepción, pensamos que ese paciente con síndrome de Anton que dice que ve algún objeto que se le está mostrando que sea completamente ajeno, o el paciente con síndrome del miembro fantasma que siente su brazo amputado y que puede narrar toda una experiencia a partir de esto, pues entraría dentro de este término, o dentro de este, sí, el término de confabulación, y es tal vez aquí donde más se ha, se ha hecho pues como una controversia al respecto. Luego Gilboa y Moscovich pues nos definen en 2002 como que son más evidentes cuando se requiere el recuerdo autobiográfico, y ahorita vamos a ver un estudio que nos habla un poco más de esto, y que el predominio de memoria autobiográfica puede estar en función de una compleja estructura narrativa y su dependencia de procesos estratégicos de recuperación. Es un poco esa explicación de por qué va más por el lado autobiográfico. Entonces en 2005 nos dice que los síndromes de confabulación implican fallo en sistema perceptivo o mnemotécnico y un fallo en el sistema ejecutivo de verificación. Entonces vemos que dentro de todo lo que hemos hablado hasta ahora, por primera vez hablamos de fallos en funciones específicas, pues, a nivel cerebral, y que deben estar las dos. Él nos dice que un paciente confabula al respecto de algo, sí y solo si afirma ese algo, cree en ese algo, es decir, es sincero frente a su afirmación, eso que está diciendo está mal fundamentado o se considera erróneo, el paciente o la paciente no sabe que está mal lo que está diciendo, entonces hay una convicción frente a lo que dice y debería estar en capacidad la persona de reconocerlo como mal. Entonces vemos una característica normativa frente a la afirmación que se está dando. Nos da unos 7 criterios para definir esta confabulación, pero que finalmente van en la misma línea con estas características que les acabo de mencionar. Ya por último, dentro de estas definiciones, pues tenemos unas propiamente sacadas de libros de neuropsicología y neurociencias para confrontarlas un poco, que nos dicen. Entonces, es un proceso de construir recuerdos que se ajusten a una opinión o visión sobre lo que debería contener la memoria. Aquí en rojo les voy poniendo como esos términos como claves que podrían o variar entre definiciones. A través de las confabulaciones se ajusta un recuerdo, a menudo como resultado de discusiones que han reformado el significado del evento. Entonces vemos cómo esto nos habla un poco de esa característica como permeable de la memoria,
y este ajuste es un poco como esa capacidad o esa búsqueda por responder a las exigencias externas. También nos dice pues que otra definición, que es un trastorno de la memoria en un entorno de conciencia clara. Nuevamente volvemos a ver este término de conciencia clara, o sea, ausencia de delirio, caracterizado por relatos falsos de acontecimientos pasados o experiencias personales. Suelen ser poco sólidos y tienen que ser evocados. Con menos frecuencia son espontáneos y sostenidos. Aquí ponemos en sostenido morado porque curiosamente la permanencia de las confabulaciones en el tiempo y en general de todos estos síntomas de memoria es algo que dentro de la búsqueda que hice está poco estudiado. Entonces llama la atención pues y lo dejo como interrogatorio para futuras discusiones. La otra definición nos dice entonces un desplazamiento de los acontecimientos en el tiempo e invención de historias para rellenar la secuencia olvidada, y se diferencian de las mentiras en que el individuo no intenta engañar conscientemente. Y por último, es una falsificación de la memoria en la que las lagunas de los recuerdos se rellenan con invenciones que el individuo acepta como hechos. Normalmente no se considera un intento consciente de engañar a los demás. En contextos forenses, los testigos presenciales pueden recurrir a la confabulación si se sienten presionados para recordar más información de la que pueden recordar. Entonces aquí vemos cómo esa significancia clínica que puede tener el manejo de los términos de confabulación se amplía incluso mucho más a términos o a aspectos forenses o legales, por decirlo. Con respecto al ejercicio de las definiciones en especialistas y en residentes de neurología y de psiquiatría, este es el resultado. Se encontraron pues 16 definiciones en la encuesta que se envió, y aquí pues resaltamos unas características grandes. Vemos que en general son términos relacionados con memoria, incluso el más repetido fue memoria. Vemos que hablamos de paciente también muy repetido, entonces lo estamos atribuyendo a una enfermedad. Y hablamos mucho de vacíos, vean, rellenar, vacíos, espacios, suplir, que de alguna manera pues también nos da pistas sobre la noción o la definición de confabulación que tienen pues las personas que respondieron. Con respecto entonces a la definición de trabajo, y esta es la definición que yo estructuro a partir de lo que revisé, entonces podemos decir que es un reporte. Eso implica que debe ser expresado sobre un recuerdo distorsionado. Esto implica que hay una base de memoria y hay un proceso de evocación defectuoso y creativo que es falso. Entonces aquí hago referencia a la falsedad de la memoria y no al contenido per se. El contenido per se puede ser falso siempre y cuando esa falsedad haya estado desde el principio y se haya registrado en la memoria del individuo como falsa y sincera, o sea, una alteración en mecanismos de control interno. Y esta falsedad también hace referencia entonces como a esa normatividad dentro de los síntomas clínicos. Ya con respecto a las clasificaciones, entonces Monheffer en 1904 lo divide en dos: momentáneas o de vergüenza, esas personas que, como mencionábamos ahorita, quieren ocultar un poco su déficit y confabulan para evitarlo; y las fantásticas o productivas, en donde pues se crea y ya la imaginación o la creatividad que mencionábamos ahorita pues toma más relevancia. Snyder en el 96. Entonces recordemos pues que la definición del varía más que todas las anteriores, y las categorías entonces que él propone son confabulaciones en pruebas de memoria, que serían confabulaciones provocadas; las momentáneas, que serían afirmaciones falsas en una situación que lleve al paciente a hacer un comentario, entonces son plausibles aunque puedan ser inconsistentes con el estado actual; mientras que las fantásticas no son plausibles, son inconcebibles desde la lógica; y la conductualmente espontánea sería, en contextos de amnesia severa y desorientación, una persona que actúa en concordancia de forma espontánea con una expresión verbal de su concepto de realidad. Entonces vemos que esto es mucho más amplio de lo que en las otras definiciones aparece.
Y Badley en 2002 entonces nos habla de 4 categorías, una de confabulación de memoria. Esta se puede ver en Alzheimer, en síndrome de Korsakoff, en ruptura de la arteria cerebral anterior y en los niños hasta cierta edad, hasta los 7 años más o menos. Y también nos describe una forma de inducción de este tipo de confabulaciones, y es presionar a alguien a decir algo de lo que ya afirmó no tener memoria. La intención de acción entonces se ve en desconexión interhemisférica en pacientes hipnotizados, hemipléjicos, sobre dando pues como alguna explicación sobre por qué sus fallas, específicamente a esto, sea lo que se refiere como la confabulación en los hemipléjicos. Las perceptivas, entonces, como mencionábamos en el síndrome de Anton, en los cerebros divididos o desconexión interhemisférica, la grafestesia, asterognosias, asomatognosias, síndrome de Capgras. Y sobre las emociones, entonces se consideran atribuciones falsas de emociones, y el ejemplo que nos dan en este apartado son pacientes que sin darse cuenta les inyectan noradrenalina y ellos manifiestan un cambio en sus emociones, se notan ansiosos o irritables, y como no saben que se les inyectó la noradrenalina, atribuyen esas emociones falsas a otro, o esas emociones a una explicación pues inadecuada o falsa. Berríos entonces nos dice pues las categorías que ya habíamos mencionado antes, y hablemos un poco de las teorías sobre mecanismos de confabulación. Entonces, tenemos la compensación, que es un mecanismo de defensa activado en respuesta a vergüenza o por la necesidad de encubrir fallos de memoria o en el conocimiento. El desorden temporal, que Snyder lo define como es la tendencia de usar información que ha sido relevante en contextos previos e interponerla en el contexto actual cuando ya no es relevante o apropiada. Esto nos hace referencia un poco a esos recuerdos que son reales, pero que pueden estar mal ubicados a nivel temporal. Entonces, esto lo veríamos en un paciente que lleve 15 días hospitalizado, pero que nos diga, no, el viernes pasado yo estuve en la oficina. Tal vez hace un mes, el viernes, ese viernes de hace un mes, estuvo en la oficina y está ubicando ese recuerdo de una forma inadecuada a nivel. Con respecto al monitoreo de recursos, entonces es la incapacidad para determinar los recursos de una memoria, de dónde viene la memoria, y esto puede resultar de la confusión en tiempo, de contexto o de eventos referidos como experimentados o imaginados. Para andar un poco en este, que es tal vez el más amplio de todos, entonces tenemos que hablamos un poco del déficit de evocación y de recuperación, y se ha descrito que afectan los recuerdos remotos como los próximos al daño cerebral, y es por esto que decimos que es un déficit de la evocación más que la codificación, porque si fuera solo la codificación, entonces esos pacientes, por ejemplo, en un post-TEC que presentan confabulaciones, sería específicamente posterior a este evento. Y entonces tenemos dos mecanismos, el de evocación directa o dependiente de señales asociativas, y el de evocación indirecta o estratégica. El de evocación directa, si yo le pregunto a alguien, por ejemplo, ¿has estado en París? Es usualmente, o para muchas personas, esto es una experiencia pues que las marca en gran parte, entonces no tienen que pensarlo dos veces para decir claramente sí, he estado en París. Mientras que con respecto a la vocación indirecta, si yo les pregunto cuál fue el ganador del Mundial de 2014, tal vez uno tenga que hacer un poquito más de memoria, decir, bueno, en 2014 yo estaba en esta parte, me acuerdo que vi estos partidos, y me acuerdo que la final la vi en este sitio, y tal vez a partir de todo eso que empezamos a evocar, lleguemos a una conclusión. Obviamente, para algunas personas tal vez esta respuesta sea tan natural que pueda estar enmarcada en una evocación. Los procesos entonces de control y de memoria, tenemos tres procesos, que sería como todos esos mecanismos internos para definir si la respuesta es adecuada. Entonces tenemos la descripción, que especifica el tipo de rastro que podría satisfacer las exigencias de la tarea de recuperación. Es la persona que nos dice, ah, mentiras, ahora que lo pienso, yo creo que no. Yo creo que no, por esto, por esto, por esto. Entonces es como empieza a volver a enmarcar esa respuesta en un contexto lógico, por decirlo así.
Y esta es un mecanismo pues que es altamente susceptible a fallas y cuando falla pues se presentan intrusiones de memorias genéricas o memorias pues fuertemente almacenadas. El mecanismo de edición entonces son implicados en la comprobación del ajuste entre los distintos resultados de la búsqueda de memoria. Es cuando la persona nos dice, retomando pues el ejemplo del viaje a París, seguro que sí, porque recuerdo haber visto en el camino tal edificio, la Torre Eiffel, por ejemplo. Entonces nos llenamos de argumentos para decir, no, mentiras, sí, para dar esa respuesta. Y el de mediación entonces va a monitorizar la adecuación y plausibilidad de lo evocado, pero en este caso no hay un proceso de memoria específico, no hay otro recuerdo que acompañe a este proceso, sino que es más una información atemporal, un poco semántica, si quisiera decirse así, pero no es del todo preciso, que nos dice, por ejemplo, no, lo dudo mucho, porque yo odio el pan francés, entonces seguramente no he ido por allá. Pero, pero no es puntual, sino que nos llenamos de otros tipos de argumentos que nos llevan a esa respuesta. Aquí les traigo este ejemplo, un experimento de Crowitz, que es el test pues, de pistas de memoria, en donde tomaron 16 personas, de los cuales la mitad eran confabuladores, con distintas patologías, con Alzheimer, con TEC, con ruptura de la arteria cerebral anterior, y cada uno tenía su control, que era no confabulador, pero que tenía la misma patología o patologías y características similares. Ellos que encontraron, entonces encontraron que los confabuladores amnésicos tenían muchas confabulaciones, aquí llamativamente más cuando se les forzaba o se les incitaba a una respuesta, mientras que los demás pues presentaban confabulaciones pero eran mucho menores. Teníamos controles para los confabuladores, amnésicos no confabuladores y controles para los no confabuladores. Importante aquí, el test consiste pues en dar una palabra que venían pues, de unas listas ya predeterminadas y pedirles evocar un recuerdo que se relacionara con esa palabra. Entonces teníamos unos recuerdos históricos en donde les decíamos, por ejemplo, asesinato. Dígame qué se le viene a la cabeza con la palabra asesinato de un evento antes de su nacimiento, y cuando hablábamos de personal era eventos después del nacimiento, de eventos vividos pues. Y vemos aquí cómo pues, se diferencian los puntajes en este test. Aquí llamativo que es que tanto la memoria episódica como la memoria semántica están afectadas. Vemos cómo cuando se les incita a responder es mucho más marcado el número de confabulaciones, lo cual habla un poco de ese mecanismo de vergüenza. Y en esta gráfica vemos pues, como algunas características que nos dice que los confabuladores entonces tenían menos memorias, lo cual nos habla de pobres estrategias de búsqueda que se benefician más de las indicaciones que ayudaron a la evocación, sean falsas y verídicas, y más confabulaciones al evocar implica entonces una mala supervisión. Por último, pues vemos como también los controles no confabuladores pues presentaban confabulaciones. Entonces, ya pues como hablando de unas correlaciones neuropsicológicas, se describen tres mecanismos que los tratan de explicar. Una disfunción de memoria, que en las descripciones de Korsakov y Kraepelin pues decían que los pacientes con problemas de memoria, síndromes amnésicos, presentaban confabulaciones, pero luego dijeron como no, es que no son todos, entonces tiene que haber algo más. Luego se habla pues de la disfunción ejecutiva, a partir pues, de la evidencia de cómo pacientes con disfunción ejecutiva, cuando esta mejoraba, disminuía también el número de confabulaciones. Y finalmente dicen, no, es que debe haber ambas. Y se ha especificado pues, un déficit en el automonitoreo, en la atención sostenida y en la flexibilidad mental como mecanismos afectados necesarios para el desarrollo o la presentación de una confabulación. Koppelman en 1987 revisa 33 estudios en donde se encontraron 79 pacientes con confabulaciones espontáneas.
En estos, pues él afirma que lesiones en áreas ventromediales del lóbulo frontal serían suficientes, pero Snyder y Gilboa pues luego se dan cuenta que no son suficientes, porque se encontró esta área afectada en personas con amnesia y no confabuladores. Entonces nos dicen que también debe haber un daño a nivel orbitofrontal. Ya casi terminado, entonces las asociaciones clínicas, ya con respecto pues a los síndromes pues, que se han descrito como afectados o como vinculados con la confabulación, lo que más se ha visto pues, es el síndrome de Korsakoff, que fue incluso el primero en el que se describió, en pacientes con ruptura del aneurisma de la comunicante anterior, pacientes post-TEC, esclerosis múltiple, rupturas de aneurismas de la comunicante posterior, en demencia frontotemporal, encefalitis por herpes simple, enfermedad de Alzheimer y en esquizofrenia. Entonces, aquí les traigo otro ejemplo de la barba y pues colaboradores en donde hicieron un estudio con pacientes con problemas de memoria, pacientes con distintos diagnósticos como los que vimos anteriormente, y les presentaron distintos tipos de historias. Dentro de esos había uno de los experimentos que era una historia de alguna manera conocida por el paciente, pero que tenía algunas variaciones. Entonces nos decían, con la historia, había una vez una niña llamada Caperucita Roja porque usaba una pequeña capucha roja. Un día iba a visitar a su abuela y en el camino Caperucita Roja encontró un cachorrito de lobo que estaba perdido en el bosque. Caperucita Roja decidió llevar al cachorrito de lobo a la casa de la abuelita para criarlo. La abuela, muy asustada, le imploró a Caperucita Roja que pusiera al animalito en la jaula. Caperucita Roja estaba muy triste cuando dejó la casa de su abuela con el cachorrito de lobo, pero entonces, afortunadamente, en un claro del bosque encontró a la mamá loba. Sin embargo, cuando se le pregunta al paciente que por favor repita la historia que acaba de escuchar, el paciente confabulador nos dice lo siguiente: había una vez una niña llamada Caperucita Roja, porque llevaba una caperuza roja. Esta niña va al bosque y se encuentra con un lobo, pero el lobo no se come a Caperucita Roja, no inmediatamente. Caperucita Roja lleva al lobo a la casa de su abuela y ahí el lobo se come a Caperucita Roja y así termina. Pero hay algo en el medio, yo no lo puedo recordar. Entonces vemos como el paciente confabulador está aquí combinando esa historia que tiene de su infancia, que ya conocía de Caperucita Roja, con la que acaba de contar. Entonces ya a punto de terminar, retomando el modelo de memoria que les mostré ahorita, vemos otra vez ese modelo de queso suizo del recuerdo indirecto. Como tenemos todo un montón de mecanismos que ya nos van a verificar si esa memoria que queremos evocar es o no adecuada y es correcta. Y ya el mecanismo o el modelo neuropsicológico propuesto, entonces nos dice pues que las pistas vienen de la neocorteza posterior. Tenemos unas pistas indirectas que van a ir al lóbulo prefrontal dorsolateral, que va a formular estrategias de memoria y a guiar una búsqueda hacia el lóbulo prefrontal ventrolateral, que tiene como esa especificación o descripción de las pistas como de recuperación, y eso que va a obtener se va a ir hacia el complejo hipocampal. Vemos que las pistas directas o de recuerdo directo van inmediatamente pues al complejo hipocampal, y este al mismo tiempo va a ir a la vía pues ventromedial de la corteza prefrontal y a los polos frontales. Con el primero pues va a mirar si ese recuerdo se siente como adecuado en el contexto de pues como o se rechaza, y el lóbulo frontal, pues el polo frontal, si lo va a fomentar. Finalmente todo esto va a ir al prefrontal dorsolateral, que va a monitorear y evaluar este recuerdo dentro de la incertidumbre que representa, como mencionábamos ahorita, pues todo esto, y finalmente la corteza premotora para generar una respuesta. Adicionalmente, que tenemos que pues, se ha descrito que en los pacientes que son confabuladores hay un sistema autónomo hiposensible, y esto podría explicar la tendencia a no preocuparse por sus problemas. Entonces esto puede indicar que
nuestras dudas necesitan ser reforzadas por sentimientos de incertidumbre generados autonómicamente antes de que realmente los atendamos y comencemos a revisar nuestras creencias. Por último, entonces tenemos esta sección en donde retomamos la definición de trabajo, que es un reporte sobre recuerdos distorsionados, una falsa memoria y sincera. Y ponemos esas características aquí arriba. Entonces las vamos a comparar con una serie de términos que pueden ser de relevancia psicopatológica, con unos comentarios al respecto. Entonces, cuando hablamos de falso recuerdo, ¿dónde se diferencia? Más que todo en el recuerdo distorsionado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de falso recuerdo hacemos referencia al bloque de recuerdo, por decirlo así, a todo el recuerdo, no a una distorsión propia de un recuerdo, sino que todo el recuerdo es lo que está distorsionado en este caso. Listo. La falsificación retrospectiva. No ponemos nada acá porque ciertamente puede cumplir con todos estos criterios, pero importante, o lo que lo diferenciaría es que depende del estado emocional, es decir, de alguna manera podríamos decir que esto es una categoría que está al interior del término de confabulaciones y haría referencia a esa distorsión a partir del estado emocional al momento de recordar. La pseudología fantástica, entonces digamos que lo más contradictorio podría ser el componente de sinceridad, porque pues si bien la mayoría de autores dicen que las personas o los llamados pues mitómanos finalmente logran reconocer la falsedad de sus afirmaciones, muchas veces pues, o algunos otros autores sí dicen que se terminan convenciendo de lo que dicen. Entonces esto queda todavía pues como en disputa, pero a grandes rasgos podemos decir que es esa sinceridad la que se vería como factor diferenciador. Y la falsificación retrospectiva delirante, en general diríamos que está ausente de recuerdos distorsionados, porque es más sobre la percepción del recuerdo premórbido que es la que se va a alterar. Sin embargo, también hay autores que dicen que puede añadir hechos, y en el momento en el que añada los hechos, pues ya esta añadidura ya nos hablaría de que el recuerdo per se está distorsionado, y ahí se encajaría dentro del término de confabulación. Aquí entonces podemos tener el delirio con desorientación temporal. En este caso no tendríamos un recuerdo distorsionado, sino una experiencia que está distorsionada per se. En el recuerdo delirante, entonces recuerdo delirante tiene una connotación de verdad, porque lo que está afectado es la experiencia, es una experiencia distorsionada que se recuerda y que se recuerda adecuadamente. Entonces el paciente va a narrar una experiencia distorsionada, pero que efectivamente así la vivió. Entonces no sería falso con respecto a ese recuerdo almacenado inicialmente. En las alucinaciones de memoria, entonces no sería un recuerdo distorsionado. Podría pues considerarse como un falso recuerdo, pero fantástico. Y cuando hablamos de déjà vu o fenómenos pues similares de falso reconocimiento, entonces lo primero es que no siempre es reportado, es experimentado por el paciente. No se ve, digamos que se narra por el paciente, pero no se ve reflejado en lo que dice propiamente el paciente, y entonces no sería un recuerdo distorsionado. Nos habla más de la experiencia con respecto a eso que habla, o a ese efecto sobre la memoria constructiva, que es la que decíamos pues que se va a vincular con otro tipo de respuestas, más que todo emocionales. Ya para concluir, entonces tenemos que las definiciones de confabulaciones son variables. Tenemos que la mayoría se enfocan en una manifestación de un problema de memoria. Es necesario además una afectación de función ejecutiva, y que se asocia con diversas enfermedades neurológicas, pero también hace parte de un fenómeno de individuos sanos. Entonces, una conclusión un poco más personal es que los fenómenos de memoria son un tema fascinante, y las descripciones tienen muchos orígenes. A nivel clínico sería útil entonces buscar nuevas formas de explorarlo y cómo esto se correlaciona con el estado actual del individuo.
Ya los dejo entonces con esta pequeña frase de Gabriel García Márquez que nos dice: la vida no es lo que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Muchas gracias.